Porque la fe vale más que el oro. Instruyendo y predicando la misma fe que Cristo depositó en su iglesia hace más de 2000 años. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En un tiempo de tanta confusión, es necesario que conozca su fe. Porque un católico instruido jamás será confundido. Pues muchas gracias, hermanos, otra vez por estar aquí con nosotros, y estamos compartiendo en este día tan especial, en este día tan hermoso que el Señor escogió para nosotros, a través de nuestros hermanos, el pastor Medardo Gómez, nuestro hermano Salvador Melara, nosotros ir en aumento de esa fe. Muchísimas gracias, hermanos, otra vez más bienvenidos, y pues yo les invito a que demos otro fuerte y caluroso aplauso a nuestros hermanos. Y otro más grande para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea, Señor. Alabado seas. Pues, hermanos, en esta hora vamos a tratar ahora los temas sobre la fe y obras, y Biblia y tradición. Como vemos, pues estos temas están muy interesantes. Vamos a estar pues atentos, escuchando con mucha entrega, ¿verdad? Sobre todo. Y la primera pregunta será, nuevamente vamos a iniciar con nuestro hermano pastor Medardo Gómez, y la pregunta es esta: para los no católicos, ¿la salvación depende solo de la fe o de la fe y las obras? Me gustaría repetirla para que ustedes, pueblo de Dios, la escuchemos todos bien. Para los no católicos, ¿la salvación depende solo de la fe o de la fe y las obras? ¿Qué nos puede decir, hermano? Esta es tal vez la pregunta más importante en toda la teología cristiana. Esta pregunta es la razón de la reforma, la división entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de los cultos cristianos. ¿Es la salvación solamente por fe o por fe más obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas? Bíblicamente la salvación no es ni por fe ni por obras. Es por gracia, dice la Biblia. Pero es la fe el medio establecido por Dios para alcanzar la justificación y no las obras. Es por gracia, dice Efesios 2, 10, 11. Quisiera leerle todo un montón de citas bíblicas, pero por el tiempo, yo sé que usted ha traído algún libro de apuntes, veo algunos que lo traen. Apunte las citas bíblicas, las lee en su casa. No puedo leerle todas las citas o leérselas, o puedo citárselas nada más. Entonces dice, Efesios 2, 10, 11 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 10 al 11. No por obras, dice. Es por medio, es gracia. Y el medio que utiliza Dios es la fe. La fe es un medio que utiliza Dios, no las obras. No es por obras. La salvación es obra y voluntad única de Dios, no del hombre. Apunte la cita bíblica, Juan 1, 13. Esta comprende una serie de eventos en aquel que es salvo, el que cree. Estos sucesos ocurren antes de la salvación, durante y después de la salvación. La salvación en sí es momentánea y nunca progresiva. La salvación comprende lo siguiente: antes de la salvación hay un llamamiento proceso por el cual Dios llama.
Un llamamiento externo hecho por el que predica el evangelio lo invita al arrepentimiento. Marcos 16, 15 al 16. Llamamiento interno. Hay un llamamiento externo y un llamamiento interno. El interno, obrado por el Espíritu Santo, convence de pecado, produce fe y arrepentimiento. Del griego dice metanoja, que significa cambio de mente. Va con la fe. Antes no creías y ahora crees. El que oye y responde al llamado creyendo, recibe salvación. Mateo 20, 16. Al momento, dice, de la salvación, regeneración. Hay un proceso de regeneración. Los que nacen de nuevo creen en Cristo. Esto es regeneración. Dios nos restaura a una relación recta con sí mismo, con Él. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, el cual pasa a ser morada dentro del nuevo creyente. Juan 3:3, Tito 3:4 al 6. Conversión es un cambio radical que ocurre con el conocimiento de la persona. El pecador conscientemente abandona su vida pecaminosa, volviéndose a una vida en comunión con Dios. Es producto del arrepentimiento, cambio de mente. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. La conversión ocurre una sola vez y para siempre. Justificación es la declaración legal de parte de Dios de que ya somos perdonados por la sangre de Cristo. Es un acto de Dios hecho una vez y para siempre, que libera al pecador de su culpa y pena de pecado, y es declarado santo, separado para Dios. Romanos 5:1, Romanos 8:1 y Romanos 33:34. Adopción. En este proceso vemos un cambio en nuestra relación con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, en guerra contra Él. Ahora estamos en una relación de amor y amistad. Somos hijos adoptivos de Dios. Efesios 1, 4 al 5. Bautismo. El nuevo creyente es bautizado por medio del Espíritu Santo y unido por Cristo como miembro de su cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios 12, 13. Es un bautismo en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Desde la salvación, o sea, producto de la regeneración, dice santificación, o sea, la regeneración es el proceso por el cual nos mejoramos, purificamos, hasta que el creyente es glorificado. Desde el momento de la salvación, todo creyente queda capacitado por el Espíritu Santo para toda buena obra. El Espíritu Santo toma parte directa en la santificación de los creyentes a medida que estos se someten a su dominio y dirección. Efesios 1, 4, Primera de Tesalonicenses 4, 7, Primera de Pedro 1, 15 al 16. Le voy a repetir, Efesios 1, 4, Primera de Tesalonicenses 4, 7 y Primera de Pedro 1, 15 al 16. Ahora, ¿para qué son las obras? Son muy necesarias. Las obras son fruto de la salvación, pero la salvación nunca es el fruto de las obras. Te lo repito, son necesarias. Las obras son el fruto, dice, de la salvación, pero nunca la salvación es el fruto de la obra. El único paso hacia la salvación es la fe, el medio que Dios utiliza, verdadera en Cristo, reconociendo que se es pecador y se necesita a Cristo como Señor y Salvador. Dios te justifica, es decir, te declara inocente por creer de todo corazón en Cristo como Señor y Salvador. Este es el misterio de la regeneración o nuevo nacimiento, el cual produce el Espíritu Santo y hace al hombre apartarse de sus malos caminos, o sea, santificación, y obrar en buenas obras.
que según dice la Biblia, fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10, Efesios 4:17 al 32, Mateo 7:15 al 23. Es decir, toda aquella persona que dice tener fe debe de tener obras dignas de arrepentimiento. El que dice tener fe y no tiene buenas obras en amor es mentiroso y no es salvo. Santiago 2:14 al 26. La Biblia dice lo que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 del 1 al 2, Efesios 2 del 1 al 10. No dice justificados por fe más obra, dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es por gracia, bondad, misericordia inmerecida. La justificación es solo por gracia y solo por medio de la fe en Cristo y su obra. El hombre, desde que nace, dice la Biblia, nace enemigo de Dios por naturaleza. Nada de lo que el hombre haga puede acercarlo a Dios, amados amigos. Nada de lo que usted haga, de lo que usted le haya enseñado con respecto al obrar o hacer algo para ser salvo, nada. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo para que por medio de Él fuéramos salvos. No dice por medio de obras. El hombre no puede por sí mismo elevarse. El hombre no merece la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Nacemos en pecado. En pecado fuimos concebidos. Nacemos en pecado y vivimos en pecado. Y si Cristo no hubiera venido, nada de lo que yo haga, por bueno que sea, merecería yo ser salvo. Nada. Pudiera dar mi cuerpo a quemar por otro. Pudiera dar todo mi dinero a los pobres, que no es malo, pero nadie lo hace. Porque muchos dicen nosotros es por obras. Pero si nosotros, hermanos, vemos las obras de nosotros, usted mismo lo sabe. Por su obra sería salvo usted. Le hago esa pregunta para que la conteste. Sus mismas obras suyas serían salvos. Véase usted mismo a la luz de sus obras. Véanse a la luz de sus obras. ¿Ameritan ser salvos? ¿Ameritan ser salvos? Si Cristo, contéstese esta pregunta, si Cristo no hubiera venido, ¿alguien de nosotros fuera salvo? ¿Sí o no? Entonces, nadie sería salvo. Nadie seríamos salvos. Y no importa cuán buena sería su conducta o hablando humanamente, moralmente, porque yo sé que humanamente hay personas que son excelentes, hay personas que son magníficas, moralmente hablando. Pero como la salvación no depende de lo moral, no depende de obras de justicia propia. Hubo alguien que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él con un solo sacrificio y una sola ofrenda, Él hizo el sacrificio, no nosotros. Él pagó el precio por mí y por usted. Por un hombre entró el pecado, dice la Biblia, y por otro entró la condenación. Y entró la condenación. Y estábamos, dice la Biblia, destituidos. No había manera de poder reconciliar el hombre con Dios a menos que Él mismo lo reconcilie.
Es un don de Dios para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Entonces no es por obras, dice la Biblia, sino que es por gracia, a través de la fe. Es terminado. Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Bien, pues ahora tenemos la misma pregunta para nuestro hermano Salvador. ¿Qué nos puede decir, hermano Salvador, con respecto a, para la Iglesia Católica, la salvación depende solo de la fe y de las obras? ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? Y pues recuerde que son 13 minutos para su respuesta. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, prácticamente el pastor ya respondió, porque aquí es donde viene un problema que se ha dado en los grupos no católicos, que por la ignorancia de algunos católicos que no saben bien su doctrina, algunos dicen que los católicos se salvan por obras. No es así. El pastor dio una declaración que me llamó mucho la atención y me gustó y lo apunté. Él dijo: las obras son fruto de la salvación, pero la salvación no es fruto de las obras. Y esto tiene mucha razón, porque vamos a decir claramente cómo es que funciona. No es como se dice allá afuera, que el católico cree que nosotros nos salvamos por lo que hacemos. De ninguna manera. Pero tampoco es como se enseña, y él mencionaba a Lutero, que fue pues el que inició esta doctrina de la justificación solo por la fe, la sola fide, como se le llama, que usted nada más crea y ya es salvo. Tampoco funciona de esa manera. Tenemos que entender bien cada uno de estos términos, cómo es que funciona. Como les he dicho, pues primero empiezo con el catecismo y luego termino respaldando con la palabra de Dios. Catecismo numeral 54. Vamos a ir tratando de ver cómo con respecto a esto, si la salvación es solo por la fe o fe y fe más obras. No es ninguna de las dos. Escuche lo que dice el catecismo, numeral 54. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Numeral 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Ya vamos a entender y explicar qué es lo que quiere decir esto. ¿Qué es lo que está diciendo este numeral? Que Dios no dejó abandonado al ser humano, sino que proveyó un medio de redención. Cuando todos recordamos, y hemos leído en el Génesis, cuando el hombre perdió ese revestimiento de gracia y el ser humano se dio cuenta que estaba desnudo junto con su mujer, con su esposa, entonces vino Dios y preparó un medio para tapar la desnudez de ellos. ¿Y qué fue lo que preparó? Unas pieles. Porque el hombre trató de taparse con hojas. El hombre tratando de tapar su vergüenza de pecado por sus propios medios, pero Dios tenía un medio disponible, piel de unos animales. Pero para que esta piel llegara a cubrir la desnudez de este ser humano y de este hombre y de esta mujer, tuvo necesidad de realizar un sacrificio. Esa piel de animal que cubrió la desnudez del ser humano le costó la vida a un par de animalitos, por así decirlo, dándonos ya una prefiguración que había necesidad que alguien pagara con su vida el error y el pecado que los seres humanos hemos cometido. Numeral 153 del Catecismo. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. Fíjeselo cómo lo plantea la iglesia. Lo repito, la fe es un don de Dios,
una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Numeral 160. Ahora, fíjese las palabras. Fe, estamos hablando de fe, estamos hablando de gracia, estamos hablando de Espíritu Santo. Numeral 160. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Cuando le obligan a uno no sirve. Cuando le dicen, por ejemplo, hay esposos que le dicen a la esposa, si vos no te venís para la iglesia, te dejo. Y la mujer, con tal de que el marido no la deje, se va. Eso no sirve, eso no cuenta. Nadie está obligado a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Dios no le obliga a nadie. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Ahora, ¿por qué es necesaria la fe? Tenemos que entender también qué es la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de algo que no vemos, porque aquí viene y muchos ateos, por ejemplo, cuando yo participo en algunos foros, algunos ateos me dicen, probame que Dios existe. Yo le digo, pues Dios existe por la fe. Yo no lo creo, yo no lo veo, pero lo creo. Pero él me dice, pero la fe no vale, probame científicamente. Entonces yo lo que les digo, bueno, si yo te puedo probar científicamente que Dios existe, si vos me probás científicamente que Dios no existe. Probame que Dios no existe y yo te pruebo que Dios existe. Porque ellos tampoco pueden probar que Dios no existe. No tienen argumento. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Ese es ese convencimiento. Porque yo le hago una pregunta, realmente, ¿qué nos hace a nosotros estar seguros que Dios existe? La fe. ¿Qué nos hace estar seguros que realmente Cristo es el Hijo de Dios? Que Cristo es Dios, que se encarnó en el seno de la Virgen María. ¿Qué nos hace estar seguros que Él murió? ¿Qué nos hace estar seguros que Él resucitó? Porque usted dígale a un judío, Jesús resucitó. Porque podemos decir, sí, Jesús existió, claro, hay documentación, hay manera de probar históricamente que Jesús existió, pero ¿cómo podemos estar seguros de que Él murió y resucitó? Porque los judíos, ¿qué es lo que dicen de Jesús? Que los discípulos se robaron su cuerpo, cosa que hasta la fecha todavía lo enseñan. Porque nosotros los cristianos creemos que Él resucitó por la fe. Porque ¿quiénes de los que estamos aquí hemos visto a Dios? Nadie. ¿Quiénes hemos visto a Jesús resucitado como lo vieron los apóstoles? Nadie. Y es más, Él ni siquiera se presentó a toda la gente, se presentó nada más a grupos seleccionados. Entonces la fe es muy importante para poder alcanzar la salvación. Pero vamos a ir definiendo más los términos. Numeral 161 del Catecismo. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entendámoslo en nuestro contexto. En esa época César era el Señor, era Dios, era la divinidad y todos tenían que decir Ave César o César Curios. César es el Señor. Pero ahora usted venía y decía, no, Él no es el Señor, Cristo es el Señor. Eso tenía una significación, ¿cómo decirle? Un problema grande para los cristianos. Por eso es que la iglesia cristiana fue perseguida en los primeros siglos por los emperadores romanos, porque ellos querían adoración y ellos decían, no, solo Cristo es el único Señor, porque eso ya llevaba una palabra fuerte, curios, quiere decir amo, dueño, yo soy su esclavo, Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi patrón, Él es mi Dios. Entonces cuando dice acá claramente creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos, es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Fíjese, perseverado en la fe hasta el fin. Aquí no es cuestión, y decía algo acá el hermano pastor, él decía que la salvación es momentánea y nunca progresiva, y este es el error que se ha cometido muchas veces fuera de la iglesia, de la iglesia católica, de decirle a la gente, usted solamente haga esta oración. No todos los grupos lo hacen.
Porque de eso lo hablábamos en la mañana. Hay otros grupos que lo hacen, en la congregación de él no lo hacen, pero muchas congregaciones le dicen a la gente: usted solamente haga la oración y repite estas palabras, y después que la repitió usted ya es salvo, bienvenido a la familia de Dios. Y algunos llegan al extremo de decirle: no importa en el pecado que usted esté viviendo, pero si usted muere hoy, usted va para el cielo porque usted ya recibió a Cristo como su Salvador en determinado momento. Y ahí es donde mucha gente pues se va a engañar y se va a llevar grandes chascos, porque Jesús dijo claramente que hay que dar perseverancia. Es la perseverancia, estar constante. Ya vamos a ir explicando más despacio. Numeral 168. La iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también. Creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo fui evangélico 20 años, pero a mí la iglesia evangélica no me enseñó a creer en Dios. Yo ya creí en Dios. Yo ya creía en el Señor Jesucristo. Yo ya creía en el Espíritu Santo. Yo ya creía que Él había resucitado, que había muerto, resucitado, había ascendido a los cielos y que venía por segunda vez. A mí no me lo enseñaron. ¿Sabe dónde lo aprendí yo? Aquí en la iglesia católica. Porque fue los que me enseñaron la fe. A mí no me enseñaron eso. Yo ya lo sabía. Por eso dice aquí claramente: la iglesia es la que nos da la fe, es la que nos enseña esa fe, nos enseña a conocerlo. Numeral 169. Y es aquí donde termina en el ritual romano. El ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Numeral 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Numeral 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, vamos a ir entendiendo esta cuestión importante con respecto a la fe. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice San Pablo, lo que decía el pastor. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios lo dice claramente: no es por las obras, no es por lo que hagamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que decía, son el fruto de nuestra salvación. La salvación no es fruto de las obras, nuestras obras son el fruto de la salvación que tenemos, para preparadas que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Pero dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo funciona esto? La salvación es una puerta. La gracia, perdón, es una puerta. La salvación está al otro lado de esa puerta. Para poder abrir una puerta que está cerrada, ¿qué es lo que usted necesita? Una llave. Esa llave se llama fe. Si usted no tiene la fe para poder abrir esa puerta que se llama gracia, usted no entra. Pero si usted tiene la llave que se llama fe, usted mete la llave en esa puerta, abre la puerta que se llama gracia, que esa puerta está para todo el que quiera recibirla. Lo que necesita es la llave que se llama fe. Usted abre la puerta, ahora necesita algo para poder pasar. ¿Qué necesita para estar al otro lado? Caminar. ¿Cómo se le llama eso? Accionar. Fe y acción, dos cosas a la vez. Como dicen dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Hay que trabajar también, no solamente me voy a quedar esperanzado. Ok, ya tengo la llave, ya tengo la puerta y ya estuvo, ya lo logré. No es así la cuestión. Ahora, ¿cómo lo dice Santiago? El problema de Lutero, y sabía usted que Martín Lutero, como él sostenía la doctrina de la sola fe, él no quería que en la Biblia apareciera Santiago. Imagínese, él quería quitar Santiago de la Biblia. Él, muy lindo, él quería quitar Santiago porque Santiago le botaba su doctrina de la fe. Pero que Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están en desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Porque la fe nos enseña a creer. ¿Creemos en Dios? Sí, felicidades. Dice aquí que también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios tienen fe. ¿Son salvos los demonios? No, hermanos, aquí es donde viene el problema de la fe. No es solamente la fe. Y ahí es donde viene Santiago y da esas cuestiones, esas ideas, pero para el final, ¿cuál es el objetivo nuestro, hermanos? La salvación de nuestras almas. Pero ¿qué es lo que dice Gálatas 2:6? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, las obras del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la llave que se llama fe. Pero las obras son necesarias para dar testimonio de esa gracia que yo he recibido. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Dios. En agradecimiento por compartir esta respuesta con nosotros, hermano Salvador. Bueno, pues ahora pasemos a esta segunda pregunta dentro de este mismo tema. Y pregunto yo al nuestro hermano pastor Medardo Gómez, para los no católicos, lo único que es considerado como verdadera autoridad de Dios es solo la Biblia o la Biblia y la tradición. Escuchamos. 13 minutos, por favor. Gracias. La tradición se define como la transmisión de creencias y prácticas, tanto como por medio orales como escritos. La Biblia misma es parte de una tradición. Lo que Jesús condenó fueron las prácticas y tradiciones. En el tiempo lo condenó a los judíos y lo condena todavía en su palabra, de tradiciones de hombres. Eso es lo que la Biblia condena, tradiciones de hombres. La Biblia misma es un legado, es una tradición, como la tradición, la definición es una transmisión. Ella misma es una tradición, es una transmisión. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? ¿La transmisión de qué? De todo aquello que fue transmitido a nosotros, vale la redundancia, por los hombres, por los apóstoles, por los profetas. En el caso de lo que parte del Nuevo Testamento para acá, que se nos fue legado en la Biblia de parte de los apóstoles, seguidores de Jesucristo, sus discípulos, el legado de ellos fue todo lo que Jesús le enseñó a ellos que enseñaran acerca de Él y de su palabra. Entonces, lo que Jesús siempre ha condenado y lo que la Biblia condena son las tradiciones de hombre. Prácticas que no están de acuerdo, prácticas que nunca Jesús enseñó y que son tradiciones, y que se han venido transmitiendo. En este caso, que tal vez en el otro tema pero un montón de prácticas de la Iglesia Católica, y yo sé que algunos no tienen como dijo no sé, Guillermo, le digo Guillermo porque lo conozco, no se tiene el self-control cuando se habla de esto, y el católico se siente ofendido, y por eso es que ha habido esa discrepancia entre el católico y el evangélico, que en lugar de amarnos, hemos llegado al extremo de odiarnos. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no ven, porque ¿de dónde entonces nace ese odio? Ese odio es transmitido al corazón por una tradición. En mi país, El Salvador, yo visito mucho los cantones. No estoy generalizando, como dijo Salvador, que no voy a decir que todos ustedes, por la actitud de uno, todos son iguales. No, yo no los conozco a ustedes, pero sí conozco los católicos
de donde me han apedreado. Y usted tal vez dirá mentira, me han echado agua caliente. Y usted dirá es mentira. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo cree, no lo crea. No vengo a convencerle. Pero Dios es testigo que todo eso lo he visto. ¿Y quién les transmitió eso? En su capilla, en ese cantón donde yo visito, el mismo párroco de ahí les transmitió eso a ellos. Cuando vengan los evangélicos aquí, háganles esto. Usted podrá no creerlo, pero yo sí lo creo. Eso, ¿por qué? ¿Por qué lo creo? Porque a mí me ha sucedido. Y yo no he venido aquí a mentirle. No he venido a eso. Pero imagínense, cuando Jesús condenó las tradiciones de los judíos, y especialmente de los fariseos, que eran hipócritas, y que ellos guardaban ciertas tradiciones de hombre, pero en su corazón no moraba Dios. Pero sí eran celosos de sus tradiciones, dice la Biblia. Pero sus hechos y sus actitudes eran contrarias, eran celosos de sus tradiciones. Como que yo sea celoso, digamos, del evangelio, digamos, ¿cómo se llama? De donde yo pertenezco. Usted es católico, yo sé que la mayor parte aquí son católicos o todos, no lo sé. Pero hay una cosa, muchas veces el católico defiende sus tradiciones, pero sus hechos, y lo digo al evangélico también, porque yo en la congregación eso le predico a los hermanos. Aquí no se trata de defenderle, digo yo, tradiciones o defender el local o defender a un hombre. No, si todos somos seres que Dios nos creó. Pero ha llegado a ese extremo el ser celoso de las tradiciones que han corrompido el corazón nuestro y que hemos dejado el camino verdadero por medio del cual se puede conocer a Dios, que es el amor, porque no hay otro camino. Ser celoso de las tradiciones no lleva a Dios, y más cuando estas tradiciones son de hombres. Los fariseos eran celosos de sus tradiciones. Criticaban a Jesús. ¿Por qué tú no te lavas esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? Entonces Jesús condenó todo ese legado, toda esa tradición de hombres. Pero nunca condena la Biblia el legado que tenemos en este precioso libro de la palabra de Dios, sus enseñanzas. Él mismo dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos más y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y eso es lo que todo ministro debemos de enseñar. Lo que Jesús dice en su palabra que enseñemos. El amor. Hablamos con Salvador esta mañana y tocábamos ese punto. Él me decía: ¿y cómo identificar a un cristiano? Simple, digo yo, por sus frutos. Yo puedo tener una Biblia de este tamaño, más grande, chiquita, roja, café, de pasta, pero esto no me hace cristiano a mí. Esto no es lo que me hace cristiano a mí, el cargar esta Biblia. Eso no me hace cristiano. Entonces, la tradición, ese legado, es un legado. Ya sea escrito, oral, ahora la tenemos escrita. La palabra de Dios en sí fue el legado. Es un legado de Dios para el hombre en general, no para la iglesia católica, no para la iglesia protestante. Es el legado de Dios para el ser humano, para que a través de ello conozca la voluntad de Dios. Ese es el legado de Dios, este libro, su palabra. Que claro, es una tradición, que ya lo dijimos, lo definimos como el legado de Dios a la humanidad. Entonces, cuando la pregunta es Biblia o tradición,
Pues la misma Biblia es una tradición, es un legado, pero es el legado de Dios. Entonces, la Biblia no condena las tradiciones del legado de Dios verdadero, de la palabra de Él, sino que las tradiciones de hombres y todas aquellas prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso es lo que condenó Jesús. Hoy, si usted analiza, y no es porque usted se sienta mal, pero la Iglesia Católica tiene un montón de legado, de tradiciones que no son respaldadas por la Biblia. Y que están queriendo transmitir el amor de Dios a través de tradiciones, la enseñanza de Jesucristo, a través de un montón de prácticas que no son aprobadas por la Biblia, que no producen ningún cambio en el corazón. Para mí la verdadera tradición, por supuesto, es el legado de Dios, su palabra, pero una palabra que transforma, que cambia, que hace al hombre a la imagen de Dios, que transforma el corazón. Entonces, una de las cosas que le pedí al Señor yo hoy, al Espíritu Santo, y se lo decía a Él, no he venido a probar capacidad mía, no. Yo no los veo a ustedes como alguien que les voy a decir aquí que usted o entrar en una, no. Yo lo veo a usted, al ser humano, y ahí estoy incluido yo, como unos seres necesitados, que estamos buscando, que el humano está buscando cómo volver a tener ese encuentro con Dios, porque Dios hizo al hombre espiritual, para que el hombre siempre esté ahí queriendo acercarse a su Creador. Así lo ve Dios, como Dios lo ve. No como la religión A, la religión B, la religión C. Los ve como seres que Dios los creó. Y que yo sé que ustedes, y a muchos de ustedes, de todo corazón, algunos son sinceros, algunos no lo son sinceros. Yo sé que algunos son celosos de sus tradiciones, de sus dogmas, sinceramente. Quieren tener quizás un encuentro, pero hay un camino nada más. Hay un camino. Así que Jesús condenaba las tradiciones de hombres. Todo aquello que no es el legado de Dios. Nosotros estamos basados en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús nos ha transmitido a través de los hombres, a través, ya sea por los medios orales, escritos. Ahora tenemos la transmisión del legado de la palabra de Dios en este libro. Y la Biblia dice, pues, no hay que agregarle ni quitarle. Todo lo que está ahí fue lo que Dios ha deseado poner en este libro. La palabra de Dios, toda, dice, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que Dios se le plació dejar está aquí. Se encuentra aquí. Y el tiempo se terminó. Entonces, las tradiciones que condena la Biblia son las que no van conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Pastor Medardo Gómez. Y pues ahora vamos a pasar con nuestro hermano Salvador con la misma pregunta. Escucharemos su respuesta. La pregunta es esta. Para la Iglesia Católica, lo único que es considerado como verdadera autoridad de Dios es solo la Biblia o la Biblia y la tradición. Escuchamos su respuesta. Gracias. Bueno, la pregunta es clara. Si nosotros consideramos que solamente la autoridad es la Biblia o
reconocemos como autoridad Biblia y tradición? En primer lugar, tenemos que definir bien claramente el término tradición. Ya el pastor ya hacía una referencia con respecto a la tradición. Tradición es el conjunto de enseñanzas. En el aspecto cristiano, la tradición cristiana es el conjunto de las enseñanzas que los apóstoles transmitieron durante su ministerio y que luego ellos vinieron y ese depósito de la fe, como se le llama en el Nuevo Testamento, se lo confiaron a hombres idóneos que fueron preparados por ellos mismos para que ellos siguieran transmitiendo este depósito de la fe. ¿De quién recibieron ellos este depósito de la fe? Lo recibieron de Cristo durante sus 3 años de ministerio público, pero también después por las revelaciones que el Espíritu Santo les iba haciendo a ellos a medida que ellos pues tenían esa comunión con Dios. Una prueba de ellos es el apóstol Pablo. Pablo no conoció a Jesús personalmente, pero él recibió, incluso él mismo dice que recibió directamente de Jesús la revelación del evangelio que él predicaba. Porque él dice que cuando él se convirtió, después se fue 3 años a Arabia, al desierto, y en ese lugar fue donde Jesús mismo personalmente, de acuerdo al testimonio de él, le reveló a él este mensaje del evangelio. Ahora, el problema es, o el libro que nosotros le llamamos Biblia. A mí me enseñaron cuando yo no era católico que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Aquí es donde primeramente empiezan, cuando uno sale de la iglesia católica y llega a uno de estos grupos, empiezan a decirle: no, hermano, es que usted tiene que salirse, quitarse todas esas tradiciones de hombres, porque lo único que nos importa a nosotros y en lo que nosotros nos basamos es la Biblia. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta, y lo que no lo dice la Biblia, entonces definitivamente no es. Entonces ya una vez le han convencido de eso, comienzan ya a decirle: no, mire, la iglesia católica tiene tradiciones de hombres. Pero aquí viene algo bien importante. Y yo me pongo a pensar, ok, si la Biblia es una tradición, como decía el pastor, es parte de una tradición, yo diría: no, la Biblia no es parte de una tradición. La Biblia es el compendio de toda la tradición o de la enseñanza que los apóstoles predicaron. Ahora, también Jesús, es cierto, condenó prácticas de tradiciones de hombre, pero más que todo Jesús no condenó tanto en sí las prácticas, sino la hipocresía de estas personas que ellos ponían como pretexto para su vida los determinados mandamientos que ellos mismos supuestamente habían hecho. Ahora, si yo vengo y digo que las prácticas, que la Biblia, que las tradiciones de la iglesia católica es tradiciones de hombre, me ponen un problema a mí, porque ¿quién escribió la Biblia? ¿O acaso fue un ángel que bajó con una Biblia en la mano y se la dio a los apóstoles y le dijo? ¿O vino Jesús y les dio una, así como Moisés que bajó con unas tablas escritas por Dios, y vino Jesús y les dio a todos una Biblia y les dijo: tomen, vayan por todo el mundo y prediquen y lleven esta Biblia, y el que no tiene Biblia pase a la librería de nuestra iglesia y compre una? No fue así, no funcionó así. Ellos predicaron la tradición oral. De eso es como se le llama primeramente, la tradición oral. Ahora, esto fue todo un proceso que se fue dando, esa transmisión de la palabra de Dios, y por el tiempo no voy a mencionar todos los numerales del catecismo porque son demasiado, pero usted puede anotar del numeral 77 al numeral 83, numeral 77 al 83, usted lo puede ver en su casa. Luego del numeral 96 al 99 y del numeral 123 al 126 nos hablan con respecto a esta cuestión de cómo explica la iglesia la tradición. Pero en uno de esos numerales hay algo que es muy importante y yo lo quiero mencionar, que es en la etapa de la formación de esto. En la formación, el numeral 126 de los evangelios, se pueden distinguir 3 etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Segunda etapa, la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron, la palabra es bien clara, querigma, hablaron, ellos iban y predicaban, hablaban, ellos iban, eso es lo que Jesús les dijo: vayan y prediquen este evangelio, hablen. No les dijo: vayan y escriban el Nuevo Testamento, o tomen, aquí está la Biblia ya completa y vayan a predicarla. No dijo Jesús nunca eso, dijo: vayan y anuncien este mensaje a
toda criatura. Entonces viene la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Y ahora viene la tercera etapa, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera de Jesús. Comienza a circular una serie, porque le voy a decir una cosa, hermanos, la Biblia son en el Nuevo Testamento 27 libros, pero no fue todo lo que se escribió. Incluso San Pablo menciona en la carta a la Odisea que esa carta nunca la hemos visto. No la encontramos, no la conocemos, pero Pablo dice que la carta de ustedes la lean los de la Odisea y la de la Odisea leanla ustedes, les dice a una determinada iglesia. Quiere decir que en esa época, si usted supiera la cantidad de material que hay, que se transmitían, la carta de Clemente, y habían correspondencias, y entre esas correspondencias iban las cartas de Pablo a las iglesias. Evangelios, usted supiera cuántos evangelios hay. Hay una cantidad de evangelios apócrifos que usted se maravillara de todos los evangelios que hay. Está el evangelio bionista, el evangelio de los hebreos, está el evangelio del anuncio del nacimiento de Jesús, está el evangelio de la natividad de María, e incluso hay evangelios que hablan sobre María también, que son escritos que fueron durante los primeros 100, 200 años de la iglesia. Entonces toda esa literatura que al final de cuentas hubo un momento en que se decidió qué libros sí podían ser parte de un catálogo de libros inspirados y qué libros no. Porque habían ciertos libros, como por ejemplo el evangelio de los ebionitas o de los hebreos, que ellos eran vegetarianos y habían manipulado el texto de San Mateo, donde Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, pero como ellos eran vegetarianos, habían escrito: ¿que acaso yo he querido comer carne de cordero con ustedes? Entonces vinieron los obispos y dijeron: no, esto no. Esto es una herejía, esto no lo podemos poner acá. Y así hubieron tantos evangelios. Por ejemplo, uno de los evangelios dice que Jesús, jugando con los niños, agarraba barro y los hacía palomitas y les soplaba y salían volando los animalitos. En otro de los evangelios incluso dice de que los leprosos se bañaban con el agua de los pañales que María lavaba, de los pañales de Jesús, y esa agua con los de los pañales de Jesús los leprosos se bañaban y quedaban sanados. Ahora, todas esas cosas en un determinado momento que la iglesia dijo: no, esto no entra, esto no puede ser inspirado, pero era parte de la literatura de la gente. Ahora, aquí vamos a ir viendo un poco sobre la historia del canon. ¿Cuándo es que comienza el canon a formarse? El canon del Nuevo Testamento en el Sínodo de Roma del año 382, o sea que ya tenían 382 años ellos desde que comenzó la iglesia y no tenían la Biblia, hermanos. Hasta en el año 382 y luego en el concilio de Hipona en el año 397 y después en el de Cartago, siempre en el mismo año, declaran sucesivamente cerrado el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. Fue hasta en esos concilios que se decide: ok, estos 27 libros son los considerados inspirados por Dios. Ahora puede pasar a la librería de la iglesia y compre su ejemplar del Nuevo Testamento. ¿Creen que pasó eso? No había imprenta, hermanos. Entonces en esa época ninguno de los apóstoles, ninguno de los cristianos, nadie andaba con Biblia bajo el brazo, hermanos. ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era la predicación? Era hablada, oral. Había mucha enseñanza que quedó escrita en muchos documentos que a la hora de las horas solamente quedó compilada en estos 27 libros que decidió la iglesia que eran inspirados por Dios. Ahora, el concilio de Florencia, y aquí es donde viene el problema más grande. El concilio de Florencia en el año 1441. ¿Cuánto tiempo fue, hermanos? 1100 años después del que el canon de 27 libros quedó completado. Fue hasta 1100 años después que ya vino la iglesia y ratificó el carácter canónico de los 27 libros. Y esto después fue finalmente ya decretado por el concilio de Trento en el año 1546. Quiere decir que por todo ese lapso de tiempo, hermano, sí había Biblia, sí había Nuevo Testamento, pero fue hasta en esta época que ya quedó oficializado, hermanos. Ahora, aquí viene otra cuestión con respecto a esto.
Y esto se lo estoy diciendo de un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico de Gonzalo Báez Camargo, un biblista de Sociedad Bíblica protestante, por cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando se inventa la imprenta y ahora la gente empieza a tener acceso a las Biblias, en nuestra época, 100, 200 años atrás, que se puede tener acceso a la Biblia, ahora se le empieza a decir a la gente, no, usted tiene que andar la Biblia y solo lo que la Biblia dice. Pero ¿qué pasó en los 1800 años anteriores? Todo era predicación oral, hermanos. Segundo lugar, también, ¿cuál Biblia es la que vamos a usar? Porque la Biblia que yo usaba antes era la Biblia de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia es la Biblia que fue editada por Casiodoro de Reina en 1500. Ya le voy a buscar, aquí tengo la información. Y Casiodoro de Reina fue un ex monje de la Iglesia Católica, que él lo que hizo fue que tradujo la Biblia ¿cómo poderle decir? De los textos originales griegos, hebreos y arameos, pero aparte de eso, cotejada con la Vulgata. Ahora, lo que hizo Casiodoro de Reina, vamos a ver, ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar esto. Lo que hizo Casiodoro de Reina fue lo siguiente, escuche esto. En 1569, la primera Biblia completa al castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea, contenía en el Antiguo Testamento una serie de libros que hoy no está en esa Biblia. Por eso le estamos hablando. Si estamos hablando de Biblia, entonces ¿cuál Biblia? Porque hasta esa época el canon del Antiguo Testamento que se consideraba era un canon que se llamaba el canon griego, que incluía cierta cantidad de libros que hoy usted mira la Biblia del hermano pastor, no los tiene. Pero Casiodoro de Reina, la misma Biblia que él tiene en 1569, sí tenía esos libros. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, añadiduras a Daniel, añadiduras a Esther y Primera y Segunda Macabeos. Ahora mire lo que dice. En 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera, la cual conservó los mismos libros. ¿Cómo es que en esa Biblia desaparecen? En 1827 las congregaciones bautistas y presbiterianas de una confesión que se llama de Westminster, en 1827 le dijeron a Sociedad Bíblica, quite esos libros de ahí, o ya no les seguimos dando la plata que necesitan para subsistir. 5,000 libras esterlinas anuales. Y como Sociedad Bíblica sabía que con eso se venía la quiebra, y como por la plata baila el mono, Sociedad Bíblica quitó esos libros. Mucha gente no lo sabe. La Biblia es la parte importante porque es donde está revelado todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero aparte de la Biblia tenemos la tradición de la iglesia. La Biblia surge de la tradición. Pero la Biblia en sí sola, como Biblia, no es toda la autoridad que nosotros necesitamos en cuestiones de fe, dogma y doctrina. Por esta sencilla razón, porque si eso hubiera querido Dios, hubiera dejado la Biblia desde el primer momento de la formación de la iglesia. Pero la Biblia se vino a formar hasta 300 años después que la iglesia había comenzado. La tradición es importante. Y me gustó, y algo bien importante lo que dijo también el hermano pastor. El problema del fanatismo. Cuidado con el fanatismo. Mejor instruyámonos, formémonos, porque así como a él le han echado agua caliente, a mí también me han ofrecido que me quieren quebrar la boca. Y en una parroquia ahí en El Salvador llamaron para decirme que me abstuviera de llegar o me atuviera las consecuencias. Así que cuidémonos también del fanatismo religioso. Y termino con una última cita. Juan 21:25 dice, Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No todo lo que dijo Jesús, no todo lo que predicó Jesús, no todo lo que se enseña tenía o tiene que estar en la Biblia. Muchas cosas no entraron en la Biblia, pero no quiere decir que son verdad. Son tradición, enseñanza de la iglesia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Fuerte ese aplauso. Esta ha sido una presentación del Ministerio de Formación y Evangelización Católica, Refugio del Señor. Si desea obtener una copia de este material o invitarnos a su comunidad para compartir la riqueza de nuestra fe católica, comuníquese con nosotros al
226-9400 o puede visitar el www.refugiodelsenor.org. Ayúdenos a continuar esta gran obra, no haciendo copias de este material sin autorización del Ministerio Refugio del Señor, porque un católico instruido jamás será confundido.